En primer lugar, quisiera dar las gracias a los organizadores de esta jornada por haberme invitado. Yo soy Mari Carmen Álvarez y soy la directora técnica de una pequeña empresa que se llama Valentia Biofarma. Yo os voy a contar el punto de vista de... Aquí se ha hablado de diagnóstico, se ha hablado de investigación un poco más básica y os voy a contar lo que es la realidad del descubrimiento de fármacos y de la llegada a la terapia, que al fin y al cabo creo que es un punto muy importante para cualquier paciente. Primero os contaré un poco el contexto de lo que es la búsqueda de fármacos visto desde una pequeña empresa como es para la que yo trabajo, y después os contaré un poco el ejemplo de qué es lo que las empresas pueden aportar a lo que es el desarrollo de fármacos. El proceso de desarrollo de nuevos fármacos, creo que esto es sabido por todo el mundo, que es un proceso enormemente costoso. Tiene el coste desde que un fármaco empieza a investigarse hasta que llega al mercado es de unos 800 millones de euros, o sea, es muy costoso. Es un proceso muy lento, puede tardar entre 12 y 15 años y en la mayoría de los casos, por no decir siempre, es un proceso pues, que está lleno de dificultades y de fracasos. Es un camino muy complicado. Hay que pasar diferentes etapas. Entonces la primera etapa es la etapa del descubrimiento de fármacos, donde más que se suele llamar que es como un proyecto de investigación donde de forma más básica seleccionas una enfermedad con la que quieres trabajar, seleccionas la diana y empiezas a buscar, hacer screening, o sea, hacer búsqueda de moléculas que puedan interaccionar sobre esa diana que tú has seleccionado. Es un proceso que suele tardar entre 2 y 5 años, depende de lo complicado de la enfermedad sobre la que estés trabajando, y como resultado de esta etapa lo que vamos a tener son una o varias moléculas que en tus modelos te han resultado activas. A partir de aquí esas moléculas pasan a la siguiente etapa, que es el desarrollo preclínico. Antes de que se llegue a testar en humanos es imprescindible que se demuestre que eso es seguro, y para eso se utilizan diferentes animales. Entonces, durante la etapa preclínica lo que se hace es testar tanto la seguridad como la eficacia de esas moléculas que tú has seleccionado como positivas en varios animales, pues como pueden ser, normalmente se suele testar en ratas, se suele utilizar cerdo, perro, mono, depende de la enfermedad, pero como el resultado de esta etapa es demostrar que eso va a ser seguro antes de que se pruebe en humanos. Cuando ya hemos llegado hasta aquí, que ya llevamos como unos 10 años, unos 3 años o 4 años normalmente, ya lo testamos en personas, y ahí es cuando empieza el ensayo clínico. En una primera etapa lo que se hace es que en individuos sanos se testa ese compuesto a dosis muy bajas. Lo primero es ver que es seguro y que no va a pasar nada. Una vez que en individuos sanos a una dosis bajita se ha mostrado que eso no tiene efectos secundarios complicados, se va aumentando la dosis hasta que en individuos sanos se prueba la dosis terapéutica. Cuando en esta fase se ha visto que esa molécula es segura, se pasa a la fase 2 y a la fase 3, donde ya se trata a pacientes. Al principio se utilizan muy poquitos pacientes, donde se les da el fármaco que se está estudiando, y en una fase 3 se ensaya en un gran número de pacientes. Cuando ya se ha llegado hasta aquí, queda otro escollo que no tiene nada que ver con la ciencia, pero es igualmente complicado, que es el tema de la regulación. Las agencias europeas o la agencia americana que se encarga de regular si un fármaco es apto o no apto para llegar al mercado, pues te pide unos toneladas de información, y tú tienes que demostrar que eso está todo bien hecho, que es seguro, que tiene un beneficio para la sociedad. Después hay muchos intereses que van más allá de la ciencia, es el tema de que los estados quieran financiarlo, que no quieran financiarlo, pero bueno, esto es otro escollo que se tiene que superar.
Una vez que ya has estado entre 1 y 2 años peleándote con las agencias regulatorias para que aprueben tu fármaco, hay una última fase, que es la fase de farmacovigilancia, y es que una vez que un fármaco está en el mercado, se sigue mirando y se sigue evaluando si realmente hay efectos secundarios a largo plazo o no los hay. Por eso muchas veces salen noticias de fármacos que nos hemos tomado todos que de repente los retiran porque han visto que a los 10 años han aumentado el número de incidentes coronarios o lo que sea, porque es por esta fase, por la última, que es la fase de farmacovigilancia. Entonces, bueno, aunque suene feo y porque la industria farmacéutica está muy mal vista dentro de la sociedad, realmente las compañías farmacéuticas son quienes más invierten en investigación en el mundo. Y si invierten en investigación, invierten miles de millones de euros en investigación, es porque después esperan tener beneficios porque tienen un acceso a un gran número de pacientes. Digamos que aquí pues a nadie le gusta trabajar gratis y las empresas farmacéuticas invierten mucho dinero, asumen un gran riesgo y después pues quieren tener sus beneficios. ¿Qué pasa en el caso de las enfermedades raras? Que esto de gran número de pacientes, nada, porque el número de pacientes es muy reducido y hace unos años las enfermedades raras no se consideraban un nicho prioritario para la industria farmacéutica porque pensaban que los beneficios, la inversión que se necesita es la misma como para desarrollar el ibuprofeno, pero después el acceso, los pacientes que van a tener acceso a ese fármaco, el número es mucho menor. Entonces, para esto se sacó o se empezó a hablar de lo que son los medicamentos huérfanos, que son los medicamentos que van asociados a una enfermedad rara. Y se llama huérfano porque, como os he comentado, la industria farmacéutica pues tenía poco interés y no les resultaba ventajoso empezar a trabajar en este tipo de fármacos. Y a partir de ahí los gobiernos, la Unión Europea, el gobierno americano, sacó una legislación en la que de alguna forma intentaba dar incentivos a la industria farmacéutica para que desarrollaran este tipo de fármacos. Por ejemplo, algunos de los incentivos es la exclusividad de mercado, es decir, el primero que llega no tiene competencia durante 10 años. También durante todo el proceso de la regulación te ayudan, te lo hacen un poquito más fácil. Tienes también una reducción en los gastos, sobre todo en temas de tasas, de impuestos. Las fases clínicas son simplificadas. Normalmente en el caso de las enfermedades raras, el número de pacientes que pueden acceder a un ensayo clínico es mucho menor que en una enfermedad de una alta prevalencia, porque el número de pacientes que sufre esta enfermedad es menor. Entonces, muchas veces la fase clínica se acorta un poco respecto a lo que es la fase clínica de un fármaco con una gran prevalencia. Y luego también tienen una cosa que es el acceso temprano al mercado, es decir, no necesitas que, en algunos casos no necesitas que esté todo perfecto, que tú hayas presentado todo el dossier a las agencias para que de uso compasivo, que se suele llamar, ya empiecen a tratar a los pacientes con estos fármacos. Aún así, aunque hay incentivos, pues no deja de ser difícil trabajar en este tipo de fármacos. Aún así, como se iba diciendo, de un tiempo a esta parte, para las grandes compañías farmacéuticas la percepción ha cambiado. Ellos ahora sí que están muy interesados en el tema de las enfermedades raras y bueno, todo eso es debido pues por todos los avances que se han hecho de un tiempo a esta parte respecto a las bases moleculares de las enfermedades raras. Hay mucho mayor conocimiento básico, lo cual también ayuda para lo que es la búsqueda de fármacos. También es mucho más claro el tema de la prevalencia, gracias a las bases de datos, a los biobancos, pues hay un fácil acceso a pacientes y a muestras. También se ha hecho mucho trabajo y aún hay bastante por hacer
por parte de pacientes y médicos, de reclamar que se investigue y que se trabaje en este tipo de fármacos, y como ya os he contado, pues tanto las agencias regulatorias como los gobiernos se han puesto un poco las pilas en dar incentivos para que esto de alguna forma resulte rentable. Hay tanto grandes compañías que Pfizer, GSK, Roche, que están ya trabajando activamente en enfermedades raras. También hay laboratorios más pequeñitos, donde pues, en España tenemos a Digna, que ha llegado así un poco más lejos. Nosotros en Valencia también estamos trabajando en medicamentos huérfanos, que pues bueno, estamos interesados en trabajar en este tipo de enfermedades. Y ¿cuántos medicamentos huérfanos llegan a presentarse en España? ¿Cuántos se aprueban? Pues el tema de la aprobación ha ido un poco en decadencia durante los años 2010 y 2011, pero desde el 2012 al 2013 se ha visto que está aumentando el número de nuevos medicamentos raros que se aprueban para su uso en España. Pero aún así, si os fijáis, pues mira, en el 2013 se aprobaron entre unos 11 nuevos medicamentos huérfanos, pero es que hay 7.000 enfermedades raras. Entonces, aunque cada año se aprueben 10, 15 terapias nuevas, pues todavía queda muchísimo trabajo por hacer y hay muchas enfermedades que no están siendo investigadas o que no se está buscando un tratamiento. ¿Y quiénes son los agentes, quiénes son los actores que están en el desarrollo de medicamentos huérfanos? Pues por una parte, en las etapas más tempranas, en la etapa de descubrimiento de fármacos, en la etapa que os he contado, donde se selecciona una diana y se empiezan a buscar moléculas activas, allí sobre todo es la academia, o sea, los centros de investigación, los investigadores, los que se encargan de esta primera parte. También las empresas biotech, pero digamos que esto sería todo investigación 90% pública, o un poquito menos, 70% pública, pero lo público llega hasta aquí, porque de aquí normalmente los centros de investigación pues no pueden continuar, porque es que es carísimo hacer simplemente una única molécula, hacer el desarrollo preclínico de una única molécula es 1,5 millones de euros, entonces pues normalmente una universidad no puede, porque es normal, tampoco es el papel de la universidad que haga esto. Entonces, las empresas biotech, que son empresas pequeñitas, que surgen al seno de universidades, son empresas con pocos recursos, comparado con una gran compañía farmacéutica, normalmente este tipo de empresas, como Valentia, pues nos solemos encargar tanto desde las etapas más tempranas, como es la búsqueda, hasta acabar la fase preclínica y haber empezado un poco la fase clínica. Solemos llegar hasta aquí. Luego una empresa pequeñita pues tampoco puede continuar, no tiene recursos suficientes como para embarcarse en todo lo que queda y hacer una inversión de todo lo que queda. Ahí entra el papel de las grandes farmacéuticas. Ellas tienen dinero y tienen recursos y tienen pulmón para hacer todo el proceso, pero generalmente lo que suelen hacer es nutrirse tanto de los centros de investigación como de las empresas biotecnológicas para que ellos vayan haciendo trabajo, vayan descubriendo moléculas prometedoras y después llegan a acuerdos de colaboración o las compran o lo que sea para continuar con su desarrollo. Entonces, esto es un poco todos nos necesitamos, o sea, la industria farmacéutica necesita a los más pequeños y los más pequeños necesitan a los grandes y las necesidades que tiene cada uno de estos tres actores son diferentes. Por ejemplo, para la academia, pues como ha comentado Chema, para poder avanzar más en el desarrollo de medicamentos huérfanos, pues lo que necesitan es una mayor inversión y que realmente los estados se pongan a invertir dinero en lo que es investigación. Para una empresa como Valentia, para las empresas biotech, nosotros estamos un poco en tierra de nadie, porque no somos un ente público, porque tenemos un ánimo de lucro, tenemos que devolver y a nuestros accionistas les tenemos que devolver el dinero que han invertido en nosotros, pero no tenemos pulmón, no somos una gran farmacéutica, no tenemos su dinero y no tenemos sus capacidades. Entonces estamos ahí un poco en el limbo, no somos públicos, pero sí que financieramente nos parecemos más a algo público y nuestra forma de funcionar es más parecida a un grupo académico que a Pfizer, por ejemplo. Entonces, bueno, necesitamos también una mayor inversión por parte del Estado, que como se hacía antes de que empezara toda la crisis, pues que el gobierno ayudara a este tipo de empresas a avanzar en el desarrollo.
también tenemos un poco que mejorar el apoyo recibido y la percepción que tiene la sociedad respecto a la empresa biotech, porque es, como os digo, lo ve como algo privado con ánimo de lucro, pero no estamos al nivel de las grandes farmacéuticas. Y tenemos que mejorar lo que es la relación con la industria farmacéutica para llegar de forma temprana a acuerdos con ellos y poder avanzar entre todos en lo que es el desarrollo de medicamentos huérfanos. Pero, por ejemplo, para la industria farmacéutica, ellos sobre todo lo que demandan es que las agencias regulatorias no se lo pongan tan complicado a la hora de introducir un medicamento en el mercado, o sea, que cada uno tiene su frente de batalla y cada uno tenemos nuestros problemas. Y bueno, esto es algo donde entre todos nos necesitamos para realmente acelerar el proceso y que cada vez lleguen más medicamentos huérfanos a los pacientes, que es lo que todos queremos. Pues tiene que participar el Estado, la academia, empresas biotecnológicas pequeñitas y empresas farmacéuticas. Y aquí me falta un agente muy importante, que son los pacientes. Los pacientes también tienen mucho que hacer y son una pata muy importante en lo que es el desarrollo de medicamentos huérfanos. ¿Y qué pueden hacer los pacientes? Pues aquí os voy a contar ahora el caso de lo que pasó en Holanda. Esta es una empresa alemana donde ellos estaban trabajando en Duchenne y una asociación de pacientes, el Duchenne Parent Project, se volcó totalmente con ellos, hasta el punto de que al principio, si no llega a ser por esta asociación de pacientes, por los padres de estos niños que tiraron del carro y que ayudaron a esta empresa, estos eran 5 en aquella época, 5 o 6 trabajando, si no llega a ser por esta asociación de pacientes que los respaldó, empezó pues a hacer campañas para buscar fondos, a hacer campañas de concienciación, a presionar al gobierno holandés para que diera fondos a esta compañía. Pues si no llega a ser por ellos, esta compañía no hubiera llegado tan lejos donde ha llegado, y les daba igual que fuera una empresa privada. Ellos lo que vieron es que tenían sus niños tienen Duchenne, aquí había una compañía donde tenían posibilidades de desarrollar un fármaco y que al final hubiera una cura para sus hijos, y les dio igual que fuera privado. Ellos se volcaron con esta compañía y los ayudaron muchísimo, y ahora sí que es verdad que como unos 10 años después, no sin muchos problemas, que Prosensa ahora ha conseguido que le autoricen para el tratamiento de una de esas moléculas, ha llegado a estar autorizada para el tratamiento de Duchenne. De hecho, creo que aquí en la FES han hecho algún clínico con un... No, el pro... Sí. Es de Glaxo, porque esta compañía luego empezaron ellos solos, empezaron 5, ya te digo, con la ayuda... Sí, básicamente. Somos 3 y el de la guitarra, sí. Ellos luego llegaron a un acuerdo con una compañía farmacéutica grande y como os he explicado antes, cerraron el círculo. Los pacientes les ayudaron al principio y después ellos desarrollaron su fármaco, llegaron a un acuerdo con una empresa farmacéutica grande y hicieron el ensayo clínico y ahora pues ha llegado al mercado. Entonces, bueno, los pacientes también pueden de alguna forma implicarse en lo que es el desarrollo de fármacos, conociendo qué agentes, qué empresas, qué centros de investigación son los que están trabajando en su enfermedad e intentando de alguna forma apoyarles, ya no solo de forma económica, sino que también pueden hacer mucha presión y pueden hacer un trabajo que es la concienciación social para que tanto los estados, para que los gobiernos, la industria farmacéutica, pues tire también y quiera estudiar su enfermedad y quiera avanzar en su enfermedad. Aquí en España, por parte de FEDER, como ha contado antes Almudena, se están haciendo un montón de movimientos. Nosotros sabemos que le da mucho la paliza a los gobiernos de turno para que se trabaje en enfermedades raras, y bueno, hace poco hicieron el tema del telemaratón, donde también se dio una gran visibilidad a lo que es las enfermedades raras. El hecho de que haya una visibilidad de las enfermedades raras y de que a los políticos se les vaya diciendo que quieren que haya un fármaco, que quieren un tratamiento, nos ayuda a nosotros, a las empresas, porque de alguna forma nos facilitan también nuestro trabajo en temas pues, de financiación, de acceso a recursos. Y bueno, ahora os voy a contar muy brevemente
que es Valentia Biofarma y qué hacemos nosotros para la búsqueda de lo que es la búsqueda de nuevos tratamientos. Nosotros trabajamos en una enfermedad que es la distrofia miotónica de tipo 1 y nos dedicamos a, como os he contado antes, a las etapas más tempranas. O sea, nosotros con humanos no trabajamos, investigamos en un fármaco y lo queremos llevar hasta las puertas de la clínica. La distrofia miotónica pues, es una enfermedad neuromuscular y bueno, está caracterizada sobre todo pues, por problemas musculares en las extremidades. Los pacientes suelen tener miotonía, que es incapacidad de relajar los músculos una vez contraídos, pero aparte de esto es una enfermedad multisistémica que les afecta también a nivel cognitivo, a nivel del aparato digestivo, a nivel cardíaco. Bueno, los pacientes tienen problemas múltiples y muy debilitantes que al final hace que se vea mermada su calidad de vida. Nosotros hace ya más de 8 años, amparados por la Universidad de Valencia, al seno de la Universidad, de la Facultad de Biología, montamos un laboratorio que se llamaba Valentia Biofarma y lo que hicimos fue empezar a buscar fármacos contra esta enfermedad. Nosotros lo hacemos utilizando la mosca, digamos que tenemos moscas que reproducen aspectos de la distrofia miotónica y nosotros lo utilizamos como herramienta para la búsqueda de fármacos, es decir, tenemos moscas enfermas y les damos, testamos diferentes moléculas químicas para ver cuál de esas moléculas químicas cura a nuestras moscas. Empezamos testando 15.000 moléculas, de allí encontramos 34 activas y de allí tenemos una que es la molécula candidata, que ahora mismo estamos a mitad de la preclínica. Y bueno, en realidad es toda una familia, tenemos una patente, ahora hemos tenido, recientemente nos han dado la designación de medicamento huérfano, es decir, la Agencia Europea del Medicamento nos ha dado el reconocimiento de que realmente estas moléculas están indicadas para una enfermedad rara, no es más el hecho de tener la designación de medicamento huérfano. Y nada, tenemos una patente, hemos demostrado que son activos en diferentes modelos animales y también conocemos el mecanismo de acción, conocemos cómo actúan. Esto que os estoy contando de forma muy rápida es más de 6 años de trabajo, o sea que se dice muy rápido pero cuesta mucho llegar hasta aquí. Y bueno, estos compuestos pues son activos en Drosophila, en nuestras moscas, también son activos en células de pacientes. Aquí hemos tenido para nosotros ha sido muy fácil y tenemos que agradecer mucho a los pacientes de DM1 porque nos ha resultado facilísimo acceder a muestras porque están muy bien catalogados. En el hospital de Donostia hay un doctor que tiene un listado con más de 300 pacientes y es muy fácil acceder a muestras. Bueno, también nuestros compuestos han resultado activos en modelos de ratón. Y sabemos que el mecanismo de acción es el adecuado y que algunos de ellos llegan al cerebro, con lo cual también pueden trabajar sobre aspectos cognitivos que sufren los pacientes. Es decir, nosotros ahora mismo pues, empezamos con muy poquitos recursos y poco a poco fuimos mejorando nuestra técnica y hemos llegado a encontrar un compuesto o una familia de compuestos en nuestro caso que potencialmente pueden llegar a ser una futura terapia contra la DM1, contra la distrofia miotónica de tipo 1. De todas las etapas que os he contado al principio, ahora mismo nosotros estamos aquí y como veis todavía hasta que llegue al mercado pues todavía tiene que llover bastante y todavía nos queda mucho por trabajar y tenemos que superar 2 barreras, sobre todo la barrera económica porque se necesita una inversión brutal y cada vez nos resulta más costoso encontrar gasolina para continuar recorriendo el camino y aparte de lo que es toda la parte económica, sobre todo también tenemos que superar grandes retos científicos porque no es fácil ir superando las diferentes etapas y tu molécula tiene que ser muy buena para que tenga todas las características como para que al final llegue a humanos y sea un tratamiento. Y bueno, ya no os aburro más porque toca café, así que muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta. Es el... sí. Sí, la exon skipping. Sí.
¿Cuál? ¿PCT? No, es americana. No lo sé. Pero bueno, son similares, son así pequeñitas Sí. y bueno, y que los ensayos por experiencia también en los niños de electrónica, pero en el proceso final, con el punto de eso, en principio son proyectos Sí. públicos, o sea, Sí. públicos, privados, lo que sea, pero finalmente no hemos tenido un principio todavía, pero Sí, sí, la verdad es que es lo que yo os decía, para una empresa biotech pequeña, poner una spin-off, como ha comentado antes, que aquí dentro de la Facultad de Farmacia, al seno del CIBER, también han salido nuevas spin-offs. Una de las mayores barreras es el inicio, ¿no? Porque, claro, tu pulmón es parecido al de la academia, pero hay algunos, no puedes acceder a todos los recursos que puede acceder la academia, entonces a veces hay barreras extra para lo que es una empresa pequeña. Y la pregunta mía era, vale, tenéis suerte y este producto se convierte en un medicamento, digamos, aprobado para ser una ciencia. ¿Cuál crees tú que puede ser el problema? Que aquí conseguiría el consejería y tal, salga tan claro que digan, muy bien, lo meto aquí debajo de... A veces ha pasado, sí, sí, sí. Es que tener en cuenta que, claro, una de las cosas que tienen, una de las particularidades que tienen los medicamentos huérfanos es que su precio es carísimo. ¿Por qué? Porque, como os he contado, cuestan lo mismo de desarrollar que un hipertensivo, pero luego es muy poca gente la que lo va a comprar. Entonces, el precio, pues se tiene que dividir entre menos pacientes y son carísimos. Normalmente esos tipos de tratamientos, es que hay tratamientos que pueden llegar a costar 300.000 euros al año, un único paciente. Normalmente los cubren los estados y a veces los estados pues no dan todas las facilidades que deberían de dar, pues porque dicen que no está suficientemente demostrado que eso vaya a ser eficaz o que la mejora que aporta al paciente no es suficientemente grande como para la inversión que se necesita. Entonces, a veces las agencias regulatorias de cada país pues le ponen un poco el freno, no siempre, pero a veces ya pasa, y sobre todo ahora con el tema de los recortes y la crisis, pues las grandes empresas farmacéuticas se quejan bastante de que cada vez tienen más problemas de que los estados los financien, porque es que estos medicamentos, si no los financian los estados, tampoco se venden. Un paciente no puede asumir un tratamiento es que no puede asumir ese coste, es el Estado el que tiene que asumirlo, y si el Estado no está muy por la labor porque no le ve, normalmente lo que suelen decir es que no son suficientemente, el beneficio que aportan sobre el paciente no es lo suficientemente grande como para financiarlo, ahí es donde está el problema. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Y sobre todo nosotros aún tenemos relativamente suerte porque estamos en small molecules, o sea, en los fármacos tradicionales que nos tomamos ahora, pero las empresas o los que están trabajando con nuevas formas de terapia, pues con terapia celular, terapia génica, esos sí que ya tienen que pelearse contra vamos, un rascacielos, porque ahí a nivel regulatorio los impedimentos son grandísimos, pero grandísimos. Pero bueno, poco a poco pues se va avanzando. Al final un fármaco, bueno, entonces, que entre o no en un área depende del hospital. ¿Vale? Entonces, es que claro, un fármaco de estos, claro. No te digo ya, un biológico de estos que cuestan 100.000 euros al año paciente, que puedes poner para hacer pues 0,7% de su presupuesto, pero si el paciente cae en el hospital de la Magdalena, es que es el 300% del presupuesto del hospital. Y es que lo están desarrollando ahora con los
cada uno. Sí, sí, Claro. ahora me acuerdo. Sí. Y si esto ocurre con los fármacos, con las terapias, con las nuevas terapias, los doctores... Sí, sí, es lo que digo, ahí ya... Sí, sí. Sí, con el tema de eso de... Sí, es lo que os decía yo, que las asociaciones de pacientes pueden hacer mucho. Además, de hecho, con vosotros ya hemos estado Sí, 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 sí. años, que incluso sé que se ha desarrollado la jornada de enfermedades raras, pero sí es verdad que las asociaciones de pacientes tenemos, ¿no? Que también tenemos que estar ayudados. Claro, claro. No, supongo que Tiene tenemos que que abrir la todos. puerta, se nos tiene que dar un escenario propicio, ¿no? Claro. A veces buscamos, y es verdad, nosotros, la verdad, somos incansables, juntos, pero de ahí está un poco el asociacionismo y todo el tejido asociativo, pero sí es verdad que también tenemos que encontrar un escenario más propicio, ¿no? No, está claro que también estamos en un contexto donde las asociaciones de pacientes también tienen, nosotros somos conscientes de que tienen muchos otros frentes de batalla más inmediatos, más del día a día, entonces... Porque se cubren necesidades, se cubren no tratamientos, sino atención, que ahora mismo el organismo público no cubre. Claro. Nosotros estamos cubriendo ciertas aportaciones, ciertas subvenciones, pero estamos ocupando ahí un terreno que debería de ocupar los gestores públicos. Sí, sí. Claro, ojalá pudiéramos hacer esto una Bueno, poco a poco. Pero cada vez, la verdad que cada vez hay más organizaciones y más asociaciones que están teniendo ya en su propio programa de investigación. Les asociaciones que son sumamente pequeñitas, explicando unas campañas de Claro. Sí, 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 sí. Pues, las cantidades que han dicho de dinero, pues ya lo hemos llegado. Sí, es que es muy caro, es muy caro. Pues sí, sí, sí. Continuamos, ¿les parece?